Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 9 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. El domingo comenzamos la sexta semana y terminamos Vamos a terminar interrumpidamente el día martes, porque miércoles comienza la Cuaresma. Hay una presentación ahora en la primera parte de Monseñor Romero que creo que poco hemos tocado en lo que va de su diario. Ya terminamos el diario en el año 78, estamos en el 5 de enero de 1979 y quiero invitarles a destacar esta cualidad, esta aptitud y esta actitud de Monseñor Romero en el tema de la comunicación. Creo que cuando Monseñor Romero se preocupa tanto de la Secretaría de Medios de Comunicación Social del Arzobispado, y significa, explica él, la radio, el periódico y la línea ideológica. Él usa la figura línea ideológica, que es importantísimo hacerlo notar. Línea ideológica del arzobispo, no del arzobispado, no de la iglesia, no de la jerarquía, la línea ideológica del arzobispo. Yo quiero que destaquemos este elemento de la comunicación, bien estructurado, bien regulado, bien asesorado, bien definido. Qué bonito cuando alguien tiene claridad de pensamiento en el tema de la comunicación. Cuando Monseñor Romero apareció en el arzobispado, claro, en mi casa mi papá nos enseñó a escuchar la YSAX y escuchábamos a Monseñor Luis Chávez y González, el anterior arzobispo antes de Monseñor Romero. Claro que lo escuchamos. Cuando empezamos a escuchar a Monseñor Romero, notamos algo diferente. Yo tenía 16 años, muchacho. Pero mi papá, de 84 años en ese tiempo, comentaba y decía: este habla diferente. El señor arzobispo habla diferente. Tenía un método de comunicación que ahora, al estudiar el diario, lógicamente entendemos. Bueno, es que Monseñor puso al frente a alguien de su confianza, a la licenciada Doris Osegueda, escogida por la experiencia y por su profesión, una periodista, y la puso al frente para que coordinara toda la comunicación. Pero a la par le puso una comisión, un consejo de asesoría, para que no se vaya solamente la línea personal, sino sea un colegio de comunicación. Quería hacerles notar esta figura porque es importante saber cómo la comunicación muchas veces impacta más de lo esperado. Oigamos a Monseñor. Viernes 5 de enero, por la mañana, tuvimos reunión de medios de comunicación social de la arquidiócesis. La nueva secretaria es la señorita Doris Osegueda, que trabajó conmigo hace mucho tiempo en San Miguel y hoy, perfeccionada ya en su carrera periodística, licenciada en periodismo, ha dejado su trabajo en la universidad y prestará sus servicios
en esta importante oficina, la cual tratamos de estructurar bien en la reunión de esta mañana. Habrá junto a la Secretaría un consejo de consulta que asesorará la línea a seguir y también servirá de asesoramiento a la misma jerarquía. Bajo la Secretaría está la radio, la prensa y todo servicio de información. Se trató de darle también mayor difusión al periódico Orientación y sobre todo de interpretar tanto en el periódico como en la radio la línea ideológica que marca el arzobispo. Fue una junta sumamente constructiva y de mucho consuelo para difundir el mensaje de la Iglesia. Tuve también una breve entrevista con un periodista norteamericano, el cual manifestó mucha admiración por lo que ha visto en nuestra arquidiócesis. Siente que esta línea de la Iglesia es la que puede atraer a la humanidad, ya que una línea espiritualista, desencarnada, despreocupada de las realidades de la tierra, ya no sería muy creíble en nuestro tiempo. Le agradecí sus palabras de estímulo y a sus preguntas sobre la religiosidad y los problemas del país, traté de responder con la lealtad con que siempre he querido hacerlo. También otra entrevista con una religiosa de Ciudad Barrios, la cual me comentaba el conflicto surgido en la finca de don Carlos Boyat. Es un conflicto de cortas de café, donde el propietario, una persona muy estimada, no se da cuenta muchas veces de lo que pasa en sus inferiores, o sea, los administradores y jefes de cortas de café, donde surgió el conflicto y dejando como saldo un muerto de aquella ciudad. Por la tarde visité la comunidad de San José Villanueva, donde trabajan las hermanas pasionistas. Ellas, junto con los catequistas de la parroquia de Huizúcar, comunidades de Huizúcar, de Nuevo Cuscatlán y de San José Villanueva y de varios cantones, tuvimos un diálogo muy interesante sobre las actividades pastorales y sobre las dificultades y al mismo tiempo las esperanzas y proyectos que dirige allá el párroco, padre Benito Tobar. Terminó la reunión con unas sabrosas pupusas y chocolate servidos a todos los concurrentes. Por la noche, en el Hospital de la Divina Providencia, visita de representantes de la Comisión de Derechos Humanos para tratar sobre el asunto de los secuestros, que no tiene todavía horizontes favorables. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios. En esta sección, en la reflexión de la Palabra de Dios, hoy vamos a ser testigos de una catástrofe. La catástrofe para Israel llegó. Hemos venido estudiando a los tres reyes: Salomón, David, Saúl. Son los tres reyes más notables de la historia de Israel. De los tres, David es el preponderante, el rey David. Salomón será sabio, sí, pero no llegó al nivel del profeta, del rey David. Hoy vamos a leer en el capítulo 11 de ese primer libro de los Reyes
la tragedia para el pueblo de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32 y el versículo 19 del capítulo 12. Dice lo siguiente: un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: cógete 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Catástrofe. Catástrofe por culpa del rey Salomón. Lo que tanto le costó a David generar una identidad de tribu a pueblo. Una cosa es que seamos conscientes, que seamos identitarios con una tribu. Yo soy de esta tribu. Pero otra es tener una identidad de pueblo. Yo no pierdo mi identidad de tribu, pero mi tribu se suma a otras tribus y hacemos un pueblo. Esta identidad la logró generar el rey David. Salomón la destruyó. Perdió el sentido de identidad. Les decía a ustedes que iba a venir un profeta, ya no de la corte, el que le habla al oído al rey. No. Ahora viene un profeta, Ahías, surgido del pueblo, que anda caminando por ahí. Se encuentra a Jeroboam. Jeroboam es el jefe de oficiales, el jefe del ejército que tiene Salomón. Y Roboam es el hijo de Salomón, el que estaba seguro que iba a ser el heredero del trono de Salomón, Roboam. Pero Jeroboam, el jefe de los oficiales, no estaba en búsqueda de esto, y aparece el profeta. Te voy a dar 10 tribus. Le voy a dejar una tribu, la tribu de Judá, a Salomón para que se le herede a Roboam, y que le acompañe la tribu sacerdotal, la Leví. Así fue como se destruyó la unidad, y de un solo pueblo se hicieron dos. En el norte 10 tribus al mando de Jeroboam, al sur 2 tribus al mando de Roboam. Vamos a ir, primero Dios, acompañando a este pueblo en ese desarrollo, que a partir de hoy todo es catástrofe. Y Dios va a tener necesidad de enviar profetas para que traten de corregir a los reyes, para que le digan a los reyes: miren, el camino es volver a Dios. Y los reyes, en vez de escuchar a los profetas, los matan. Es toda una calamidad por conservar el poder, por hacer alianzas con otros pueblos. Prefieren matar a los profetas en vez de hacerles caso. Y hay un momento en que Dios, según la historia de Israel, se cansa.
ya no manda profetas. 400 años sin enviar profetas, hasta que llega Juan Bautista, hasta que llega Jesús. Esto lo vamos a ir acompañando en el transcurso de estos días que nos quedan, pero vamos a tener que interrumpir. Yo les recomiendo, si pueden adelantarse, pronto vamos a comenzar a estudiar al papá de todos los profetas, al profeta Elías. Es el papá. Moisés, representante de la ley; Elías, representante de los profetas. Elías, envidiable Elías, valiente Elías. Vamos a llegar hasta ahí. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice lo siguiente: Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos estamos terminando la primera parte. En el capítulo 8 termina la primera parte del Evangelio de Marcos. Monseñor Romero, cuando menciona el Evangelio de Marcos, le hace un juicio. Dice: pareciera que Marcos es desordenado, pareciera. Pero dice, por eso no lo tomaban en cuenta. Y usted sabe que hasta el siglo XVIII el Evangelio de Marcos era el menos leído. No había igualdad en la lectura. Se leía más a Mateo, a Lucas y Juan, y a Marcos lo dejaban a un lado. Ya del siglo XIX en adelante, hasta aquí, ahora leemos un poco más a San Marcos. La iglesia, de hecho, ya lo incrusta en el año litúrgico en igualdad con los otros evangelios. Y en esta primera parte, el Evangelio de Marcos, aparece un Jesús, un tal Jesús, así como lo presenta Ignacio López Vigil y María López Vigil, estos hermanos con un tal Jesús. Apareció un tal Jesús predicando en Galilea. Ese tal Jesús aparece como un humano cualquiera. Y les decía que una de las características de Marcos es presentarnos a Jesús no con discursos, sino con acciones. A donde quiera que va, hay acción. Sí habla de las parábolas, pero no es como Mateo, que tiene 5 discursos. El Sermón del Monte, instrucción de los apóstoles, instrucción de la comunidad, escatológico, etc. No.
es un Jesús de acción. Lo que estamos viendo hoy es la conclusión de una gira. Jesús se acercó a Tiro. A la par está Sidón, dos zonas, ciudades que a la orilla del mar Mediterráneo, famosas por sus grandes construcciones. Jesús pasó por Tiro, por Sidón, y ahora viene al mar de Galilea, a la tierra de Galilea, otra vez, a donde se había criado. Le presentaron a este muchacho, se puede decir sordomudo, al menos con dificultades para hablar y para escuchar. Y Jesús, ese Jesús de acción que hablamos en el Evangelio de Marcos, no le gustan las exhibiciones. Venite, vamos aparte. Perfecto. Y aquí, aparte, vamos a hacer la acción. Efetá, ábrete. Y el milagro sucedió. El mudo nunca proclamó que él tenía fe. No. Solo se lo presentaron. Y Jesús no es un Jesús de discursos, es un Jesús de acción. Y con la oración elevó los ojos al cielo y dijo: Efetá, ábrete. Y el milagro sucedió. Vamos a hacer una contraposición. El Efetá de Marcos, capítulo 7, se contrapone al ciérrate del rey Salomón. No se abrió a Dios, se cerró a Dios. Salomón llenó de templos, de altares, de sacrificios a los otros dioses, a los ídolos. Salomón cerró y Jesús abrió. Ayer vimos a la muchacha, mamá de una niña endemoniada, Sirofenicia, pagana. Se abrió, no se cerró. Los reinos que se cierran terminan así, divididos. Y cuando los reinos se dividen, el enemigo triunfa. Esa frase es maravillosa. El pueblo unido jamás será vencido. Lo que cuesta es que el pueblo se una. Porque a los poderosos les encanta que el pueblo esté dividido. Dividido ellos son más poderosos. Cuando el pueblo se une, el pueblo se hace respetar. Israel está en catástrofe, está en calamidad, dividido. Desde entonces hasta hoy, Israel no volvió a estar unido. El reino del norte, año 722, va a ser destruido. Y el reino del sur, esas dos tribus se quedan contentas. A ellos no los han destruido. Después, 150 años después, llega la destrucción para el reino del sur. Toda una catástrofe. Venían bien con el rey David, continuaron bien con Salomón, pero Salomón propició que el reino se partiera en dos pedazos. Ya dividido el reino, no tiene fuerza. Qué bonito cuando los pueblos caminan hacia la unidad, se hacen respetar. Lamentablemente, no siempre tenemos esa mirada de unidad. Es más fácil, es más atractiva, más bonita la división. Dios quiera que esta experiencia del estudio que tenemos aquí nos inspire a más unidad, nunca a la dispersión, nunca a la división. Bendiciones para todos y para todas.
Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.